dinámica. Ya que es un libro extenso, tratar de leerlo uno solo a veces como que puede no motivar mucho. Sí, y en el camino te surgen una u otra inconveniente y lo sueles dejar. La idea es que nos repartamos cada uno de los capítulos del libro para poder resumir y elaborar algunas presentaciones, como las que les voy a mostrar, y exponer cada una de estas presentaciones entre nosotros cada jueves y con nuestras propias palabras explicar lo que hemos entendido. Yo creo que el estudio en grupo es uno de los métodos más eficaces y se mantiene la constancia de la disciplina de cada uno de sus integrantes. Lo he visto hace poquito, incluso cuando estábamos estudiando, cuando estábamos llevando laboratorios de Google Cloud. Sí, algunos, bueno, ya buena cantidad de los que estuvieron en esos laboratorios han sacado algunas eh, medallas virtuales que te da esta página para que tú la puedas compartir en tus redes sociales. Y cada uno de nosotros nos animamos en cada una de las charlas a seguir adelante, compartíamos pantalla y decíamos, mira, esto se hace así, esto se hace así, los que ya habían hecho ese laboratorio, ¿no? A manera de reforzar lo que ya entendieron, o para estar todos al mismo ritmo y avanzar juntos, ¿sí? Entonces, esto como es más teórico, no hay tanto que mostrar. Tienes que leer, pero si tú lees es un aprendizaje pasivo, mientras que si tú creas es un aprendizaje activo. Entonces, esa es una forma más eficaz de, de ayudar a retener lo que tú estás estudiando. ¿Cuántos somos en la llamada? 13 personas, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver más o menos cómo es una presentación de estos chapters que les cuento. ¿Hasta ahí alguien, un comentario, alguien quisiera decir algo? Es micrófono abierto, todos pueden participar. Ahí pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, sí lo podemos ver. Ahí se observa. Todo bien. Excelente. Bueno, Dama International es la organización dedicada a recopilar todos los aspectos relevantes de lo que comprende un verdadero profesional que gira en torno a los datos, ¿sí? Esta organización está en varios países, tiene sus llamados chapters en cada país, ¿sí? Nosotros somos una organización independiente al Dama International. Somos un grupo de personas que hemos decidido juntarnos para, como les decía, resumir el libro y etcétera, etcétera. Este libro, ahí lo tenía. Ah, bueno, en la descripción del grupo que he creado, tienen acceso a este drive donde estoy colocando desde los chapters 0 hasta el chapter 17, que son, donde cada Google Slide debería contener eh, la información referente a ese chapter, ¿sí? En el caso del chapter 0, solamente es para mostrar el total de chapters que son de este libro, desde la 1 a la 17. Vamos a ver desde el Data Management, la ética de los datos, gobierno de datos, arquitectura de datos, modelado y diseño de los datos, el Data Storage y operaciones, Data Security, vamos a ver integración e interoperabilidad de los datos, administración de contenidos y documentos, datos maestros y datos de referencia, que son términos que giran, que se escucha mucho cuando tú hablas de Dama. El Data Warehousing, Business Intelligence, que quizás algunos ya hemos trabajado en eso antes, los que no,
pues vamos igual a refrescar esos temas. El metadata management, la calidad de los datos, Big Data and Data Science, que está también muy de moda. El assessment de madurez del data management, ¿sí? Como entiendo que es un examen que tú puedes rendir en tu organización para poder medir en qué grado de madurez se encuentra, si está recién empezando, está en una madurez media, o ya se puede decir propiamente que esta es una empresa data-driven, que es una empresa que tiene a los datos como parte central para tomar sus decisiones. ¿Qué más tenemos? Data management, organización y expectativas de los roles, y finalmente administración del cambio organizacional, que quizás sea la parte más difícil de un proyecto de datos. ¿Se ha unido? Listo. Listo. Entonces, el tema de un proyecto de datos debería girar en torno a mejorar la calidad de estos para poder tomar decisiones acertadas sobre una base en la que tú puedas confiar. Porque si los fundamentos no están bien plantados, bien establecidos, cualquier modelo que tú hagas, cualquier KPI que tú calcules, cualquier dashboard, por más bonito que sea, por más elaborado que sea, o que si estás usando tecnologías en la nube, o estás con la última tendencia en Lakehouse, o Data Lake, o Data Warehouse, no te va a ayudar mucho si es que todos tus datos te mienten, ¿sí? Cualquier campaña que tú lances puede ser despilfarrar dinero, o puede ser inundar a un montón de personas no interesadas en tu producto. Sería pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de esfuerzos, ¿no? Sería en vano esos esfuerzos, ¿no? Así que vamos a comentar el chapter 1. ¿Hasta ahí algún comentario, alguien? ¿Quisiera decir algo? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿su nombre, joven? Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Elart Gonza. Bueno, primero quiero empezar saludando a todos. Muy buenas noches. Agradecerles por esta iniciativa que me parece súper. Y bueno, gracias por aceptarme en el grupo. Tenía una consulta, miren. Yo sé que esto va enfocado a un libro, ¿verdad? Es un libro que tengo entendido tiene bastantes capítulos, como lo acabas de exponer, y quería saber si de repente nos podían compartirlo. Claro, el libro está para cada uno de nosotros, está en el directorio, en la Ah, URL que dejé en la descripción del grupo. genial, genial. Es No, no este, lo he visto. ¿sí? Ahí Perfecto. me avisan por interno quienes desean el acceso para coordinar. Ya, perfecto. Ya como Perfecto. les decía, son 628 páginas. ¿En cuánto tiempo te lees las 628 páginas a un nivel de profundidad más o menos, ¿no? Como para rendir un examen sobre lo que has leído. Mejor si discutes cada capítulo con otras personas, ¿no crees? ¿Tiene dibujitos? Tiene bastantes dibujitos Ah, y ya. te va a decepcionar que no son tan entretenidos como los que estamos acostumbrados. Ay, no. Ahí, sí, exacto, exacto, ahí no. Ay, no. Pero vamos, entre todos lo podemos hacer esto una actividad más amena, ¿no es cierto? Ahí vamos. Entonces, el primer capítulo, la administración de los datos. Hay 5 partes dentro de este chapter, o subchapter, si le quieres decir, los 5. La introducción, conceptos esenciales, algunos frameworks de data management, la relación entre el DAMA y el DMBOK, y algunos trabajos citados y recomendados. Parte 1. Los profesionales de data management se dividen en 2 grandes grupos. Algunos nos vamos a ver fuertemente identificados con unos, y otros quizás ya están trabajando en el otro grupo o ya venían trabajando en el otro grupo, pero igual ambos tienen que colaborar juntos para sacar adelante un proyecto de datos. Data Lake, Data Warehouse.
por el lado izquierdo tenemos los administradores de base de datos, los programadores y administradores de red, ¿sí? Aquella persona que sabe Python, que te da acceso a la tabla, a la fuente X, o la que te desbloquea la base de datos cuando se cae, estaba inaccesible, o al que te hace los backups, ¿no? Por el lado derecho tenemos estos roles que quizás este de acá no sea tan popular como los otros, pero también es importante el Data Steward, ¿sí? Que es la persona, entiendo, el responsable de los datos, o al menos de los datos que se generan en su propia área, ¿sí? Pero igual, más adelante vamos a ahondar más en estos temas, ¿sí? Data Strategies y Chief Data Officers, los famosos CDOs. ¿Sí? Ambos grupos de profesionales deben colaborar a fin de obtener datos de alta calidad. ¿Para qué? Para necesidades estratégicas, quizás aumentar el revenue o mejorar los indicadores del Q1, Q2, Q3, Q4, ¿sí? O también para el día a día, ¿por qué no? Mejorar la calidad de los datos del día a día, de cada día, tener un dashboard, un reporte en el cual yo pueda sentirme a gusto de que lo que estoy viendo es la radiografía de mi empresa, de cómo estamos, y no tener que estar llamando a TI a que me revise el dato porque a mí no me parece que las ventas hayan caído un 30%. ¿Sí? Si yo no puedo confiar en lo que todo un área, 10 personas, 20 personas están trabajando y día y noche y me presentan cada cierto tiempo un informe en el cual yo no puedo confiar o hay datos nulos o ventas en negativo, por decir, eh, corren en riesgo muchos puestos de trabajo, incluso el presupuesto de esa área. ¿Sí? Es algo crítico también. Así que tienes que enfocarte en ambas cosas, lo estratégico y el día a día. Algunos business drivers. Bueno, tomar decisiones sin datos es algo peligroso. Es como lanzar los dardos con una venda en los ojos, ¿sí? Así que el driver principal para el data management es habilitar a las organizaciones a obtener valor de sus activos de datos. Y esas dos palabras lo van a escuchar muy seguido dentro de todo el libro. Activos de datos o data assets, ¿sí? Y ahí van a saber por qué. Algunas metas. Resalto aquí en azul lo que me parece resalto lo resaltante, ¿sí? Aquello con lo que debes grabar de este slide, ¿sí? Que es entender, almacenar, calidad, privacidad, eh, el acceso sin autorización y que se pueda usar algo, ¿sí? Entender y dar soporte a las necesidades de información de una empresa y de sus stakeholders. ¿Quién puede ser tu stakeholder? El VP de retail o el área de finanzas, cualquier área interesada en estos datos, que incluye también a los clientes, empleados o algunos partners de negocios. Otra meta puede ser el capturar, almacenar, proteger y asegurar la integridad de los data assets. Imagínate que yo tenga ventas por un monto X, hago el doble clic en estas ventas, quiero ver por productos, cuánto se ha vendido. Ah, ya, producto X, Y, Z. Quiero ver el producto Y y me sale que en mi catálogo de productos no existe ese producto. Entonces, hay un monto fuerte de dinero que no tiene justificación. Y yo quisiera quizás, pagar incentivos a todas las personas que han trabajado a fin de conseguir esos ingresos, pero hay algo que no me cuadra dentro de mis de datos maestros o mis catálogos, que no tengo ese producto o, o esa área no la tenía registrada o aquella agencia en aquella provincia no es parte de mi base de datos, ¿no? Entonces es como que sujeto a controversia. Y me ha pasado en alguna empresa de telecomunicaciones que necesitaban una información corregida, sí, para ayer, ¿sí? A fin de que pueda pagarse a los proveedores que les daban una información, tengo entendido, de ventas y
todo pueda estar en orden, ¿no? Cuando llega el tiempo de pagar, ¿sí? Pero creo que ahí habían temas de penalización o de por sí alguna incomodidad cuando tú no pagas a tiempo, ¿sí? Y cuando son fuertes cantidades de dinero, pues como que la gente se tiende a estresar un poquito. ¿Sí? ¿Qué más? Asegurar la calidad de la data y la información, asegurar la privacidad y confidencialidad de la data de los stakeholders. Imagínate que tú tienes tu base de clientes con la que estás trabajando y lo tienes que compartir con otra área para que lancen campañas o que hagan alguna analytics sobre eso. Pero ¿qué pasa? Ahí vas a tener datos de teléfonos, direcciones, saldos de tus clientes. Entonces, darle esa información a cualquier persona puede ser no muy recomendable porque hay casos en los que se usa el acceso no autorizado para extorsionar personas, hacerle llamadas ofreciendo tus propios productos por fuera de la empresa, ¿sí? Haciendo ese tipo de cosas, ¿no? O incluso revenden tus datos si los encuentras en comercio informal. Claro, prevenir el acceso sin autorización o inapropiado a estos datos, o incluso la manipulación y el uso de esta información. Por decir, imagínate que tienes los datos de las recargas o de los saldos, ¿sí? En tus cuentas bancarias. Y una persona, un trabajador entra porque tiene acceso a estos datos y decide, por medio de los sistemas, aumentar el saldo disponible hacia su cuenta o a la cuenta de un amigo o de un testaferro, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso también es un caso de uso que debes de tener en cuenta. Asegurar que la data se pueda usar efectivamente y que agregue valor a la empresa, porque finalmente si no agrega valor, quizás no deba almacenarse. Y es mucho lo que se habla cuando estás en proyectos de Data Lake, que si tú almacenas todo, se convierte finalmente en un pantano de datos donde no entiendes qué cosa es lo que hay, cómo obtener valor de todo esto, además de que tienes personas trabajando en procesos de ingesta hasta perfeccionarlos, perdiendo tiempo o tomando recursos de un clúster o en la nube. Y los que han trabajado en la nube saben que te cobra por el tiempo de uso de sus servicios para cada proceso. Si te está usando ese tiempo en almacenar datos que no los vas a explotar para nada, mejor mirar hacia otro lado. ¿Consultas hasta ahí? ¿Todo claro? Ok. Algunos conceptos esenciales. La data. Necesitamos un contexto para que la data tenga cierto significado, porque la data se encuentra en un sistema, en un transaccional, en un sistema donde tiene cierta metadata, ¿sí? Algunas personas eh, crean distintas maneras de almacenar el mismo concepto. Por ejemplo, en formatos, en las fechas o códigos de clientes o códigos de producto. Quizás algunos autocompletan con 0 por delante, otros colocan números si no les interesa que tengan una cantidad de dígitos uniforme, quizás, ¿sí? Incluso dentro de la misma empresa se dan estos casos que para el mismo concepto lo almacenan de distintas maneras. Y los que han trabajado con SQL, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a hacer un join entre tablas, tú vas entre dos campos, ¿sí? Pero si los dos campos tienen distinto valor, por ejemplo, el 0001 en una tabla y el 1 por otra tabla, y quieres hacer un join por esos campos, no te va a cruzar. Y si no te das cuenta, estás informando algo que no es, ¿no? Entonces, el mismo concepto, pero distintas formas de almacenarlo, puede llevarte al desvío. Es por eso la necesidad de la arquitectura, el modelado, el gobierno, establecer responsabilidades y el uso de la metadata y la administración de los datos de calidad o calidad de los datos. La data y la información.
Todos habremos visto alguna vez este pirámide o triángulo en varios sitios, en varios posts en Medium quizás, en LinkedIn, sobre esta jerarquía, desde abajo hacia arriba. La data, información, conocimiento, sabiduría. ¿Sí? ¿Sí lo hemos visto? ¿Familiarizados con esto? Pues, de acuerdo al Dama, esto pone en cuestionamiento este tipo de gráficos, ¿sí? Como que no deberíamos usarlo para, para establecer jerarquías sobre los datos, ¿sí? Ahora, a mí me costó entenderlo al inicio, ¿sí? Yo no me lo podía creer, porque este era tan famoso y lo veías por todos lados, este triángulo, pero acá lo voy a explicar, ¿sí? Dice, la data y la información. Ese gráfico se basa en suponer que la data existe, así, simplemente existe, y más no que tiene que crearse. Si la data no viene sola, tiene que haber un sistema que lo está generando, ¿sí? Entonces, al describir una secuencia lineal de la data hacia la sabiduría, falla en reconocer que toma un conocimiento para crear esa data en primer lugar, ¿sí? O sea que no puede ser lineal. Necesitas justo de la última parte de ese triángulo para generar la data en primer lugar. Implica que la data y la información son cosas separadas, cuando en realidad son dos conceptos que están entrelazados y son dependientes unas de otras. La data es una forma de información y la información es una forma de data. Así yo me quedé como que... Yo pensaba antes que es data y luego información y se acabó, ¿sí? Pero la data de cierta área es información ahí, pero esa data para entregarse necesitó de otra información para poder generarse, ¿sí? Ambos, la data y la información, necesitan ser administrados. Los dos tienen que ser de un alto grado de calidad si se van a manejar juntos y con requerimientos del cliente en mente. La data como un activo organizacional. Muchas organizaciones se identifican a sí mismos como data-driven. Hasta el cansancio habremos escuchado este término, ¿sí? Lo que ellos quieren decir es que usan disparadores o eventos para aplicar analytics y obtener algunos insights sobre los cuales pueden accionar o lanzar alguna acción, ¿sí? Una campaña, empezar a llamar gente por teléfono y ofrecerles cierto producto de acuerdo a lo que han visto, de acuerdo a los datos que ellos necesitan, ¿sí? Ese es un accionable, ¿sí? Ser data-driven incluye reconocer que la data debe ser administrado eficientemente y con una disciplina profesional a través de un partnership, de un liderazgo de negocio y expertise técnico. Necesitas ambas cosas, negocio por un lado y la parte técnica por el otro. El negocio debe tener un plan, que lo resalto aquí en azul porque es algo importante, que debe tener un plan sobre cómo obtener y administrar la data que saben que ellos necesitan para dar soporte a estas estrategias de negocio, ¿sí? No puede ser que inicies un nuevo trimestre y no sepas qué fuentes de datos necesitas para responder algunas consultas eh, clásicas de negocio. Un top 5 de clientes, cuáles son las agencias que venden más, los empleados que son más eficientes en los recursos, las campañas que han dado más retorno de inversión, ¿sí? O sea, el ratio en lo que hacen traer dinero a la empresa sobre lo que te costó, sobre todo lo que tú invertiste para lanzar esas campañas, ¿sí? Eh, También tienen que posicionarse a sí mismos para tomar ventaja de las oportunidades y apalancar la data en nuevas formas o de otras maneras. Como antes no se explotaban los datos no estructurados, archivos Excel, bueno, Excel sí, archivos PDF, archivos en Word, alguna caja de comentarios en mi página web o data de redes sociales. Ahora tú puedes, con la tecnología,
obtener esos datos, leer qué es lo que dice, sacar algún insight sobre todos estos textos, incluso en imágenes, en fotos, saber cuál es el sentimiento de una persona en toda una caja de comentarios, si es que el sentimiento fue positivo, negativo, referente a tu servicio, referente a un producto, referente a una empresa inclusive, con el análisis de sentimientos. Un favor, ¿puedes ver si tenemos personas en espera? En la sala de espera. Uy, admitir todos. Ah, pensé que tú también podías admitir No, no tengo ese poder todavía. todavía. Por hoy. Encontramos el primer grafiquito oficial del Dama. Bueno, es puro texto con cajas de colores. Vamos a explicar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Sí? Los principios del data management. La administración efectiva de la data requiere un compromiso liderazgo. ¿Sí? No es algo que decido emprender en el primer trimestre y en el segundo trimestre me voy hacia atrás y digo, no, ¿sabes qué? No tenemos tiempo para estas políticas, para estos cambios organizacionales. Hay que ver el día a día. Hay que dar soporte al dashboard o al reporte que ya hemos entregado para el área de productos o al área de marketing, ¿sí? Entonces, si todo el tiempo estamos dando soporte a un pipeline de datos, si todo el año es así, yo diría que hay que revisar dos cosas, el pipeline o a las personas que han trabajado ahí, ¿sí? Quizás algo está pasando ahí. ¿Qué más? Que el dato es valioso. La data es un activo con propiedades únicas. El valor de la data puede y se debe expresar en términos económicos, y este es un tema muy de moda que grandes pensadores del mundo de la data están sacando en torno a lo que se llama data monetization, sobre cómo obtener valor de los datos. Tú dirás, fácil, agarro los datos, el maestro de clientes y los vendo. Y para mí eso es monetizar mis datos y ya está, ¿no? Pero no es eso, es como, bueno, hay muchas cosas. Se han escrito libros tan grandes como el mismo Dama Book para tratar solamente el tema de data monetization. Sí, quizás más adelante podamos abrir un grupo para tratar esos temas. Sí, pero no es vender tus datos. Esto no es Facebook. Acá no se venden los datos, pero con tal de obtener valor de los mismos. No, no es eso. El data management los requerimientos, perdón, del data management son requerimientos de negocios. El administrar la data significa que debes administrar la calidad de la data, ¿ok? Necesitas metadata para administrar la data. Por ejemplo, en los casos de algunos frameworks de carga, de algunos data warehouse, tú tienes una metadata sobre qué fuente es, cuál es la tabla, qué columnas tiene, con qué frecuencia voy a cargar esa fuente, qué tipo de carga va a tener, si me lo voy a traer entera o solamente el diferencial, la última parte, las ventas del día quizás, o voy a traerme toda la historia, ¿sí? Cosas así es más o menos la metadata que les puedo explicar. Se necesita un planning para administrar la data. El data management requiere, perdón, los requerimientos del data management deben ser o deben impulsar decisiones de tecnologías de información. ¿Qué más? El data management depende de diversos skills. El data management es cross-funcional. Aquí no solamente va a trabajar TI, no solamente aquellos que saben Python o aquellos que tiran SQL van a estar involucrados. Acá necesitas de un skill también de negocios de la empresa, que sepan cómo se maneja el negocio. No es lo mismo, incluso dentro de una misma industria o el sector, no es lo mismo el banco rojito que el banco verdecito, ¿sí? Por más que manejen conceptos similares o iguales como clientes, saldos, cuentas, préstamos, transacciones, cómo se manejan por dentro es recontra distinto.
Tú no puedes ir de una empresa A a la empresa B, por más que sea el mismo sector, y pensar que va a ser igualito. No siempre hay cosas por hacer, por mejorar. Vamos a admitir acá. Amigo. Siempre hay cosas por mejorar. Y sobre todo el cómo cada área lleva sus propios procesos es recontra distinto. Más allá que usen la tecnología A aquí o la tecnología B allá, es diferente. El data management tiene todo un rango de perspectivas. El data management es un ciclo de vida. ¿Sí? Hay toda una administración del ciclo de vida en el data management. Diferentes tipos de datos tienen diferentes características en lo que respecta al ciclo de vida. Administrar la data incluye administrar los riesgos asociados con la data. ¿Sí? Quizás política de backup, política de accesos y roles para que no me estén vendiendo mi data, ¿sí? Para sacar valor de la data vendiéndolo de esa manera, ¿no? Ahí hay unos riesgos. Además que, claro, si se filtran datos de una empresa, eso a la compañía le afecta muchísimo, como cuando se filtran datos de cierto cine, que pasó creo que el año pasado, o hace 2 años se filtraron datos de usuarios de un cine muy popular en Perú, no voy a nombrarlo, o incluso de LinkedIn se filtraron unas cuentas de usuarios, y aquí no se habla de cientos, sino de miles, millones de registros. Algunos retos del data management. La data difiere de otros activos. Estábamos repitiendo que vamos a escuchar muchísimo los data assets o activos de datos, muchísimo. Pero no es que la data sea un activo como lo es tu mercancía, tus inmuebles o tu dinero en la caja y bancos. La data no es tangible, en primer lugar. La data no se puede usar. ¿Sí? O sea, que no puedes vestirte con la data, es lo que dice. La data no es fácil de reproducir. La data se usa por múltiples personas al mismo tiempo. No es como una computadora que uso yo solamente y otra persona tiene que esperarse, o un cajero automático que solo es uno por persona y el resto hace cola. Acá puede acceder a la información, o bueno, mejor dicho, a la data, muchas personas a la vez. El reto es poner un valor monetario sobre la data. Un metaactivo que describe a otros activos. Pudiera entenderse así. La evaluación de la data. El valor es la diferencia entre el costo de algo y el beneficio que se obtiene de ese algo. El valor es la diferencia entre el costo de algo y el beneficio que se obtiene de ese algo. Intenta aplicar ese concepto a tu empresa y trata de calcular el valor de algún dato en particular, de alguna base de datos, de alguna tabla, una vista, una columna, un registro. Sí, es un poco complejo el asunto. Cada approach para evaluar la data, las necesidades de evaluación de datos, comienza articulando costos genéricos y categorías que los benefician. Por ejemplo, obtener y almacenar los backups, el impacto, mitigación de los riesgos y el potencial costo de estos riesgos, las mejoras, la data de mayor calidad, los potenciales competidores, un exchange y un revenue. El valor de la data es contextual. Siempre hay un contexto, depende. No es lo mismo la data en una empresa de telecomunicaciones como la data en una empresa de microfinanzas. Son recontra distintos. La calidad de los datos. La colaboración con los consumidores de datos es requerido para alcanzar las necesidades de negocio. Se asume que la data es confiable hasta que el consumidor
pierda esa confianza en estos datos. Se entienden que hay hábitos en los clientes. IBM estima que de 10 a 30% del revenue se usa para administrar o manipular los issues de calidad de datos. ¿Tú te imaginas el esfuerzo de ganar, por ejemplo, 100,000 soles o 100,000 dólares, pero de esos 100,000 dólares tú tienes que gastar 30,000 dólares solamente para corregir issues de calidad de datos, el apellido que estaba mal ingresado, la data que no carga hacia mi data warehouse, ¿no? Y, o sea, no estoy ganando todo aquello que yo esperaba, aquello que yo reporté que iba a ganar al fin del trimestre, porque tengo que usar parte de esas ganancias en corregir las cosas, ¿sí? Los costos vienen del retrabajo. ¿Quiénes han pasado por retrabajo de los asistentes? Levante la mano, diría yo. Algunos workarounds. También haría la misma pregunta. ¿Quiénes han hecho algún workaround a fin de hacer que su data pase por el pipeline de datos? Todos, creo. Y no Algunas han hecho. necesariamente por el pipeline de datos, en producción también se hace bastante eso. Uy, Es los muy arreglos en común. caliente también. Ese es todo un tema divertidísimo. Ahí hay mucha Editar adrenalina. usuarios, nombres, el dato que está mal, el código que se creó en una tabla pero en la otra no, es muy común. Es muy común. O la redundancia o los duplicados en la data, que cuando empiezas a cruzar distintas fuentes, se empieza a explosionar y se multiplica y informas cosas que no son. O incluso te tiras todo el espacio que tenías y el servidor se cae, la base de datos se bloquea. Pasan muchas cosas. Muchas cosas de las cuales nos podemos reír, pero por dentro estamos llorando. Hay una insatisfacción interna, cada uno de nosotros, o externa, tu jefe, tu gerente, tu director, el de la otra área, tu cliente, la administración del cumplimiento o compliance y los costos de reputación. Si yo saco dos redes sociales, bueno, si existen dos redes sociales, tiene ambos 1 millón de usuarios, digamos, 10 millones de usuarios, ambas redes sociales, muy populares, pero en una se filtran los datos de estos usuarios y se exponen a Internet con sus passwords, sus datos personales, a cualquiera que no forma parte de esta red. ¿Tú volverías a esa red social o te irías a la otra? O quizás a ninguna. Sí, entonces ese tema del costo reputacional puede traerse abajo una empresa, incluyendo, por si no le toman el debido respeto a este tema, te puedes quedar sin trabajo tú. Los costos de reputación. Planificar para una data mejor. Ver la data como un producto para conectar procesos de negocios, dar soporte a tecnologías y diseño y arquitectura de sistemas. ¿Sí? El challenge o el reto, que hay muchas presiones organizacionales, así como también hay presiones por temas de dinero y de tiempo. Quizás una iniciativa de calidad de datos no es fácil de vender a un área, a tu CDO, a tu gerente, a tu directivo. Así que te va a decir, mira, no tengo todo el mes para esperarte a que me construyas tal framework que va a asegurarme una data de mejor calidad. Te doy la mitad del tiempo, lo que quiere decir la mitad del presupuesto, quizás. ¿Sí? Tú esperabas contar con 10 consultores y te van a dar solamente presupuesto para contratar a 5. Así yo no puedo pagarles el sueldo que todos se merecen si me están recortando mi presupuesto. ¿Y por qué lo hacen? Quizás porque no están viendo la importancia de planificar para tener mejor calidad de los datos. Si todos nosotros empezamos a esparcir esa necesidad de que sin datos de calidad, nada de lo que se haga en la empresa puede ser de confianza, sino que se toman decisiones a ciegas, ahí sí van a voltear a prestarte atención. Ahí está el challenge.
querías tu aumento, en vez de pedir aumento, mejor pide presupuesto para tu área. Quizás ahí ya la conversación sea más sencilla. Cuando tú logres bajar de ese 30% de las ganancias que se solían invertir en retrabajo, que se baje a 15%, al 10%, ideal que no tenga que haber retrabajo alguno. La metadata y la data management. Meta se refiere a la data que necesitas para administrar la data. ¿Sí? Es unos datos acerca de los datos. El challenge. Por todos lados tenemos challenge. Es una forma de data y necesita ser administrado también. Es muy frecuente que el metadata management nos dé un punto de partida para mejoras en el data management. ¿Sí? Otra vez. La metadata management provee un punto de partida para mejoras en la administración propia de los datos. ¿Sí? O sea, es un requerimiento, si lo puedes ver así. Primero, metadata. Pienso en metadata porque esto es soporte, mi punto de partida, mi base para administrar mis datos. ¿Sí? Yo recuerdo haber trabajado en una compañía donde hablaba sobre la metadata. La metadata, necesitamos las tablas de metadata, hay que insertar las configuraciones en la metadata, pero como no me hacía mucho caso, quizás porque las personas no entendían qué es la metadata, y no es algo tan fancy, tan trendy de contar como lo es el modelo de Machine Learning, de AI, no es tan término de moda que lo ves en la Harvard Business Review quizás. Sin embargo, este es tu foundation, esta es tu base. Si tú no tienes esto, tus mejoras sobre tus datos pueden cojear, pueden patalear. La metadata se ve incrustado en la arquitectura de datos, en el modelo de datos, en los requerimientos de seguridad de los datos, estándares de integración y los procesos operacionales de datos. ¿Sí? Por ahí algunas personas han trabajado ya en la arquitectura de datos o simplemente han hecho modelos relacionales, modelos dimensionales con los datos. Por ahí me comentan Data Vault. Está perfecto, está muy bien, pero ten en mente la importancia que merece la metadata. La data management es cross-funcional. La data es administrada en distintos lugares dentro de una organización por equipos que tienen la responsabilidad de distintas fases del ciclo de vida de los datos, desde la generación hasta su consumo. Algunos skills requeridos para el data management, todos los disponibles, y los marca aquí en mayúsculas, all available. El challenge, obtener a las personas con este rango de skills y perspectivas para reconocer cómo es que las piezas encajan juntas, para que puedan colaborar bien a fin de conseguir una meta. Por ahí algunos dicen, no, que yo quiero ser especialista, yo me dedico a esto y acá me quedo. Y otras personas dicen, no, yo quiero ser generalista y tener una visión más amplia del negocio, de la tecnología, de cómo es la interacción con otras áreas. Y empiezan a pelearse, y lo he visto, los he escuchado, he pasado tiempo con estas personas que les gusta discutir sobre, no, yo soy especialista, yo soy generalista, tú no lo vas a hacer bien, tú no vas a crecer, eres conocedor de todo, experto en nada, ¿sí? Que si seguimos con esa mentalidad, no seremos capaces de dar un valor más allá de nuestra propia función, si tenemos una visión muy limitada de las cosas. Si yo sé hacer un dashboard muy bonito, pero que finalmente no responde a las necesidades de negocio, o si yo soy un experto manejando el Python o Java o Go, pero no sé cómo ir a las fuentes, a los generadores de esa data input para poder entablar una conversación con ellos y sacar algunos insights sobre cómo es que me generan estos datos, si yo puedo tomar estos datos o debería alzar la mano y decir, hay que revisar ese otro proceso también, ¿sí? O ese otro proceso no es automático, es manual, por lo que cualquier cosa que se construya de aquí en adelante va a depender de que ellos actualicen en sus fuentes manualmente.
¿no? Hay que tener una visión más amplia de las cosas. Y ahora con temas de Machine Learning, de AI, también, ¿por qué no? Así tú no lo vayas a implementar, sería bueno que también entres a esa conversación y tú, desde tu propia perspectiva, des tu punto de vista sobre cómo podemos usar el modelo o qué otros features se te ocurre que podemos meter al modelo o esa data, cómo es que se está generando, lo cual es input para ese modelo predictivo, cómo es que se está generando, si podemos confiar o no en este dato. Sí, si tú tienes una visión más amplia, puedes aportar ese diferencial, ese valor, que no solamente lo encuentres en un currículum cuando lo lees de arriba abajo. ¿Consultas hasta ahí? ¿Comentarios? No, pero bueno, a mí me parece importante ese punto porque, digamos, una visión de alguien que está en Data Engineer, por ejemplo, tiene gente para un lado, gente para la izquierda, gente para la derecha, entonces tiene que regresar a los orígenes de la data, conversar con esas personas, ¿no? Oye, ¿de dónde viene este dato? ¿Viene por un endpoint, por un API? ¿No? Lo hacemos a base de microservicios o una arquitectura hexagonal, usamos esto, entonces entender eso quizás no de una manera experta, pero por lo menos entenderlo para poder saber qué está pasando con los datos, cuál es ese linaje de los datos, ¿no? Igual transmitirlo hacia el equipo que continúa, ¿no? Al equipo quizás de BI, de Machine Learning, de Data Science, igual tener esa conversación, qué es lo que necesitan ellos, qué tipo de datos, entonces es importante tener esa visión cross como tú mencionas. E igual por encima tener la visión del negocio, de qué tratan mis datos, hacia dónde quieren apuntar, ¿no? No solamente al nivel tecnológico. Por ahí algunos decían, ser data engineer es olvidarte del negocio. Me quedo acá en mi escritorio y de acá no me muevo hasta que son las 6 o 9 de la noche, ¿sí? Pero por ahí si tú trabajas en proyectos de migración, por ejemplo, en La Fuente, que trabajan con lenguaje R, por dar un ejemplo, y tú le estás migrando a Python, o a SQL, o a Scala, y hay unas lógicas medio bizarras, si tú quieres verlo así, en el R, por más que tú seas bueno, hayas llevado tus cursos, tus diplomados de R, vas a patalear cuando tengas que hacer un proyecto de migración, porque tienes que entender de qué pretendía hacer esa persona con ese script, en primer lugar. Está creando una variable, una entidad, pero la vuelve a crear abajo, le pone abajo, pero guión 2, guión 3, como que cuál era todo el recorrido, ese linaje, como mencionó el amigo Daniel, cuál era la lógica que había detrás. Y me ha pasado alguna vez en proyectos de BI, sobre todo, donde el usuario me decía A más B es igual a C. Está bien, perfecto, regreso a mi escritorio, me pongo a hacer pensando que A más B es igual a C, pero la data no te va a mentir. La data es, y lo voy a poner de la forma más fea y eficaz que he escuchado, la data te va a mostrar toda la basura que hay en la organización y que se está ocultando. Entonces ahí es cuando tú miras y empiezas a dudar, ¿tú entendiste mal a la persona o es que los datos están revelando algo que nadie más vio? ¿Sí? Entonces ahí vuelves a llamar por teléfono, no te contesta, agendas una reunión, te cancela, esperas al día siguiente, vas y buscas a la persona. Bueno, ahora todo es remoto, pero aún así hay muchas reuniones vía Zoom. Entonces, hasta que agendas ese espacio con esa persona y le dices, mira, la data me muestra esto y tú tienes que ir con casos. En este caso en particular, para este código de usuario, para este tipo de producto o de transacción, está sucediendo esto, lo cual no va con la lógica que tú me dijiste, qué es lo que debo hacer. Y entonces esa persona tampoco es que te va a responder ahí mismo, va a pasar un día porque también tiene sus propias obligaciones. Y esas cosas dilatan el tiempo y finalmente tú eres el responsable de dar la cara de ese proceso. Pero ¿por qué no puedes terminarlo si tú eres bueno técnicamente en esa herramienta? Y ahí empiezan los peros, los porqués, señalarse con el dedo y demás, ¿no? Por más que tú tengas los N cursos que hayas llevado, si no puedes entablar bien la conversación y entender a la persona lo que te quería decir, y cuando ellos te digan A más B es igual a C, pero tú al menos sabes que te refieres al B1 o al B2, te refieres al A1 o al A2, ¿no? ¿Qué hago en estos casos? Ah, no, mira, yo tomo de aquí para acá, tomo el A1, de aquí para allá tomo el A2, en caso de que venga el B1, tengo que hacer esta operación, luego uso el B2, ¿no? Entonces habían otras lógicas por ahí, de por medio, que hay que sacar y saber relevar. No solamente era
hacer mi código Python o SQL. Una pregunta ahí. Basado en su experiencia, entonces, ¿cuál sería la mejor forma como de irse acercando a diferentes roles, diferentes áreas y no estancarse en uno solo? Como, ¿cuál sería el mejor approach? Dormir poco, creo. Participar de todas las reuniones que tú puedas, donde hablen de cosas de negocios, donde hablen de temas de gobierno de datos, donde hablen de tecnologías en la nube, donde hablen de modelos de machine learning, de todo un poco, al menos empápate de lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer en la empresa y elige una donde tú te sientes más a gusto. Si te sientes más a gusto trabajando técnicamente, escribiendo código o migrando procesos de un lado a otro o entablando reuniones con clientes, conocer más de lo que ellos hacen, relevar correctamente esos requerimientos, trasladarlo a un Excel, a un documento en el Confluence, lo que tú escojas, va a aportar mucho valor. Vas a evitar que la persona haga retrabajos, se quede más allá de su hora de salida, que se quede los fines de semana, las fechas que se den en el área, las fechas de entrega, van a ser más precisas, todos van a sentirse cómodos trabajando ahí, la gente va a dejar de buscar trabajos por fuera, ¿sí? Cuando hay un buen ambiente laboral. La tasa de rotación de trabajadores va a disminuir. ¿Sí? Yo he trabajado en una compañía, en una consultora, donde en un mes se me fueron como 4 personas. Es como que cada semana se va uno. ¿No? ¿Y por qué? Temas de administración de tiempos, de que no hay tiempo para mejorar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Y es un ambiente en el que te desanima un poco, te desenamoras de lo que tú estás haciendo, de la carrera que escogiste quizás, o quizás también tú también estés mirando hacia otro lado a buscar otras oportunidades. Pero por eso es la importancia de asignar un tiempo y presupuesto a todas estas tareitas, a todas estas foundations que nos marca el Dama, a fin de dar mejores, más acertadas las fechas en las que vamos a entregar algo, porque sabemos a detalle el trabajo que hay que hacer y que no siempre el usuario te va, o ellos piensan que te dicen la verdad, pero tú descubres más cosas, tú vas más allá. Pero bueno, eh, establecer una perspectiva empresarial, la data no es solamente, la data es uno de los horizontes de la organización. Las ventas, marketing, operaciones, a veces único para un departamento. Ok. Diferentes departamentos pueden tener diferentes maneras de representar el mismo concepto. ¿Sí? Para mí un cliente es aquella persona que en una fecha me abrió una cuenta en el banco. ¿Sí? Pero otra área puede decir, no, para mí un cliente es una persona que abrió la cuenta y está enlazada en mis registros con un producto. Tú dirás, un producto, una cuenta, ¿cuál es la diferencia? Cuando abres una cuenta, tienes un producto, ¿no? Pero quizás la persona está abriendo una cuenta, pero para que se le asigne el producto tiene que pasar un tiempo, tiene que ser aprobado, lo tiene que revisar riesgos, ¿no? Y entonces puede haber un retraso ahí. Quizás las fechas no coincidan. Y cuando tú miras en la historia de toda una base de datos, se te mueven los datos en tu reporte. Entonces, eso ha sido porque tú integraste datos de distintas áreas, pensando que cliente aquí es lo mismo que el cliente allá, cuando las definiciones eran distintas. Y si tú no puedes llegar a un acuerdo en lo que se denomina cliente, vas a estar perdiendo tiempo del proyecto, presupuesto, gente, muchos recursos. Los stakeholders asumen que la data de la organización debe ser coherente y que una meta para hacerla encajar en un sentido, en sentido común es que sea usable por un gran rango de consumidores de datos, ¿sí? Que el concepto cliente sea usado por distintas áreas y que todos tengan la forma en común de usarla o de entenderla, mejor dicho. Algunas otras perspectivas, las fuentes internas y externas, los dos
adquiridas por organizaciones y ellos deben tener diferentes requerimientos de cumplimiento y de términos legales en líneas industriales o nacionales. ¿Sí? Puede haber temas de que el gobierno me está imponiendo no moverme entre más allá de estos parámetros, o en la industria, algún ente regulador también me está imponiendo sobre qué rangos yo me puedo mover para poder jugar con mis parámetros a fin de establecer un producto, un sistema de pricing. El conocimiento de los usos potenciales de la data habilita un mejor planeamiento para el ciclo de vida de los datos. ¿Sí? Y aquí tenemos un gráfico desde el Big Picture con condiciones futuras, fechas de temporadas, qué hacer, crecer o plantar, si es que estás en temas de granja, temas de seguros, ¿sí? Estás en forma genérica, y en el Small Picture ves temas de fertilización, irrigación, máquinas o maquinarias, maximizar la eficiencia, reducir costos, eso ya tener una visión más limitada, más del día a día. Y lo otro es más un pensamiento más holístico de las cosas. Ver temas de seasonality o temporalidad, ¿sí? Porque quizás en cierta época del año me conviene a mí sembrar cierto tipo de semillas, ¿sí? Entonces, tener esa big picture también te ayuda. Ciclo de vida de los datos. Como vemos en este gráfico, hay un planeamiento, un diseño y habilitación, creación y obtención, almacenamiento de los datos, y si es que no se está usando, no se va a usar algo, desecharlo, es lo que dice. Y aquello que sí se va a usar, mejorarlo. Se mejora a fin de poder hacer un mejor planeamiento de las cosas. Y empieza a dar vueltas. Y empiezas a depurar aquello que no se usa, aquello que no sirve. Aquí debes incluir unas expectativas del uso, unas políticas, calidad, controles, términos de seguridad. Unas implicancias importantes para el ciclo de vida de los datos es que es la creación y el uso son los puntos más críticos. La creación de los datos y el uso de los datos, ¿sí? El data quality debe ser administrada en todo el ciclo de vida. No solamente ingestó y ahí acabó el tema de la calidad. Por ahí alguna vez me dijeron, la data quality tiene que ser una capa solamente, ¿sí? Pero en realidad es que la calidad debe medirse entre capas, entre cada proceso, a ver si es que algo ocurre con mis datos. Si yo tengo 1000 registros aquí, pasa por un proceso, debería seguir teniendo los mismos registros al final del mismo proceso, si es que yo no he hecho alguna agregación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si al final del proceso tengo 10.000? Si solo entraron 1000, me extraño. Tengo 1000 clientes y al final salen 10.000 clientes, es porque algo no hizo match o me faltó agregar alguna condición para mis cruces en mis lógicas, lo cual hizo que se explosionara, como se le dice, a los datos y se multiplicara. Salió un Frankenstein, dicen por ahí. Los distintos tipos de datos. Tenemos desde los transaccionales, datos de referencia, datos maestros, la metadata, importante, datos categóricos, datos de recursos, datos de eventos, como las recargas en telecomunicaciones o las transacciones en los bancos o un login en los apps. Un login también es un evento. O el detalle de esa transacción misma. A qué hora se hizo, quién lo hizo, qué es lo que hizo, o qué categoría es en lo que encaja ese evento. El contenido, dominios de datos o subject areas. Por ejemplo, dominio cliente, dominio mis leads o clientes potenciales. Dominio productos para ti, dominio
canales o agencias por allá, el formato, el nivel de protección, el almacenamiento, dónde se almacena y cómo se almacena. Voy a usar un Snowflake, voy a usar, por ahí le brillan los ojos a alguien, creo que cuando digo Snowflake. Voy a usar AWS, voy a usar, o si no, tecnologías on-premise, voy a usar SQL Server, Oracle, Teradata, ¿no? Tienes que definirlo. Los registros dorados o golden records es información que sí o sí es utilizada por el usuario final. Registros de la tabla maestra. La data debe ser actualizada constantemente. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, pues hasta ahí algún comentario, dudas, consultas, ¿entiende de qué va el tema de Dama? ¿Está sencillo? ¿O se bloqueó mi micrófono y no me enteré? No, todo claro. Se nota que es súper extenso este tema para ser el primer chapter, ¿verdad? Es el Mucho. primer chapter. Wow, todo lo que se viene en 20 chapter, entonces debe ser bastante bastante tedioso, ¿no? Pero lo bueno que estamos aquí todos juntos para hacerlo ameno, para poder absorber todo este conocimiento. Sí, yo quisiera escucharlos a ustedes, más bien, alguna experiencia, un tema anecdótico, gracioso, quizás trabajando con los datos, con la calidad de los datos, o porque o como yo digo, ¿cuál fue el motivo por el cual tu project manager tuviera que pedir pizza esa noche? ¿Quién quiere comentar algo? Los escucho. O el amigo Daniel, que está muy participativo hoy, de repente le ha pasado. ¿Era pizza o pidieron hamburguesa? Sí, si no me equivoco, por ahí también tenemos un compañero con el que tuve experiencia, Gonzalo Irigoyen, quizás ahí hablando de temas de creando workarounds y pidiendo pizza. Creo que esas dos palabras se juntan bastante, workaround y pizza o hamburguesa. Si es que le gustaría abrir su micro para comentarnos alguna historia. Por favor, amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Como comentó Daniel, pues tuvimos no una, sino son varias experiencias. Seguido con la frase ponte la camiseta, ¿no? De datos, ¿no? La clásica, es clásica. No, fue algo chistoso porque encontramos una desalineación no estamos hablando más de 30.000, 40.000 registros. Y bueno, teníamos que realizar la corrección de los datos. ¿Por qué? Porque esto impactaba en todos los procesos, impactaba en procesos de facturación, afiliación de clientes, procesos de CRM, era un caos horrible. Entonces, estuvimos analizando primero la data porque eran volúmenes grandes y bueno, tocaba poner manos a la obra, ¿no? Interpretar un poco lo que era la información en la tabla, despertar a los expertos de la materia más o menos a las 2, 3 de la mañana. Esa palabra siempre hay, ¿no? El experto es la El persona que experto, tiene sí. 5 o 6 años de antigüedad, que por ahí alguna vez le tocó resolver ese caso y quizás no hubo una documentación o quizás solo se hizo un Oh, borrarrao y se dejó o un parche por ahí. Y lo otro es que para descubrir quién es el owner a veces es difícil, por a veces te dejan por ahí, no sé, un comentario John J. punto. ¿Quién es John J. punto ahora? Ya no trabaja ni siquiera. Y de qué iba este proceso nadie sabe. Entonces es difícil, ¿no? Empezar a debaguear, así entre comillas, para poder identificar qué está pasando, qué está mal, por qué no funciona o por qué dio estos resultados. Nada, es bastante. ¿Y cómo les hizo sentir esa experiencia cuando tuvieron que hacer los workarounds y ponerse la camiseta? bueno, primero triste porque nos quedamos más de 22 horas seguidas, pues, ¿no? Y después, al terminarlo y hacer la alineación, es algo satisfactorio, ¿no? De que ya aprendiste un nuevo proceso, conoces algo más del negocio y bueno, ya sabes que si vuelve a pasar, ya tú mismo eres, ¿no? Pero eso no es lo más chistoso, no es lo más drástico. En personal es lo más drástico para armar un workaround o para corregir data, es tomar una plataforma que el proveedor ya no le da soporte. Y es una caja negra donde te encuentras con N topes, estás 3 meses debagueando y
a fin de cuentas no puedes hacer nada por tema de accesos o falta de conocimiento. Eso sí es frustración total. Si tenemos gerentes, tomadores de decisión en esta llamada o quienes estén viendo esta reunión en este momento, hay la importancia, ¿no? Entre implementar de cero o adquirir de un proveedor. Esperemos que el proveedor siga existiendo más adelante, que no cierre su compañía para tener un soporte, ¿no? Que no quede una caja negra y ya. Porque si algo sucede, finalmente la gente va a tener que meter manos a hacer workarounds, porque ese código, pues, te venden un enlatado que tú no puedes modificar para nada. O sea, te quedas amarrado a ese vendor y si el vendor deja de existir o algo le pasa, vas a tener que gastar en muchas pizzas, definitivamente. Hay un riesgo, los datos y el riesgo. La data no solamente representa valor, representa riesgos. La baja calidad significa imprecisión o fuera desactualizada o data perdida o missing. Por ejemplo, un registro donde tengo los nombres de un cliente y no tengo su código, o tengo el código y no sé cómo se llama. Imaginas tener un código, un teléfono de un cliente que mueve mucho dinero, tú le tienes que llamar o asignar a una persona que lo llame, pero en el registro no aparece su nombre, como para decirle buenas tardes, hablo con... Ahí te van a colgar. El creciente rol de la información como un asset o activo organizacional cross todos los sectores lleva a poner un foco creciente en legisladores y reguladores. Algunos casos, bueno, estas son algunas empresas, no las conozco, pero es lo que te marca en el libro. Quizás haya que revisar en esas páginas el detalle de estos casos. Pero seguramente ustedes conocen algunos otros donde quizás la SBS, en el caso de Perú, les pone algunas regularizaciones o le dice que la data tiene que estar en tal fecha o de repente ustedes consumen esa data, ¿no? Y te la esperas en ciertas fechas. El crecimiento de las regularizaciones en la privacidad de los datos, que si tienes que tokenizar, anonimizar, ¿cómo es el otro? Encriptar los datos a fin de proteger la privacidad de la persona, del usuario. El data management y la tecnología. Las actividades del data management son muy amplias y requiere ambos skills, técnicos y de negocio, como mencionaba el amigo Gonzalo, ¿no es cierto? Necesitas habilidades técnicas, saber tu SQL, tu Python, tu Java, o haber aprendido bien ese framework para que sepas dónde tienes que hacer, dónde ajustar los pernos, por decirlo así, dónde ajustar los tornillos. Y también algunos skills de negocios, entender de qué va lo que estás haciendo, qué estás calculando, cuáles son esos KPIs, esos números significan algo, esos conceptos. ¿Sí? Finalmente terminas aprendiendo, como por ahí decían. Algunas tácticas del data management son influenciadas fuertemente por la tecnología. Aquí pensaría en abrir el libro y ver a qué se refiere, ¿no? Quizás la tecnología se refiere a si estoy usando on-premise, estoy usando en la nube, estoy usando procesos en batch, procesos en streaming, estoy usando un Kafka, estoy usando un GCP, estoy usando PubSub, estoy usando distintas tecnologías. Entonces, hay distintas tácticas aquí para administrar estos datos en distintos contextos referentes a tecnología. El challenge. Por todos lados tenemos challenge. Creo que es la palabra más repetida junto con data en todo este capítulo. El challenge es que hay tensión para construir nuevas tecnologías y el deseo de tener data confiable. ¿Sí? Nuevamente, hay tensión entre construir nueva tecnología y el deseo de tener data confiable. Si yo tengo que construir todo un framework que me va a demorar 12 meses, pero la administración, los tomadores de decisiones ya quieren tomar decisiones basadas en datos,
pero tiene que esperarse 12 meses. No estamos siendo tan ágiles o pensamos que es algo tan sencillo cuando en realidad no lo es. Los proyectos de datos, los proyectos o incluso de migración, a veces se toman por como que son muy sencillos. Si la lógica ya está en un lado, migrarlos al otro lado ya es fácil porque la lógica ya se hizo, ¿sí? No siempre es tan sencillo. Es como, sería muy inocente ese pensamiento de que si ya está hecho en tecnología A, hacerlo en tecnología B va a ser un paseo. No es tan así. Administrar la tecnología no es lo mismo que administrar la data. Un data management efectivo requiere un liderazgo y compromiso, ¿sí? Se resalta liderazgo y compromiso. El liderazgo no solamente es la persona que conoce temas técnicos. Un buen líder es aquella persona que te inspira a ser mejor, que te da confianza, te genera confianza. No es aquella que se para a tu costado y te dice, ¿cómo vamos? ¿No? O acompáñame al Zoom, a la reunión, ¿no? O hace el workaround para que se muestre bonito y yo lo presente, ¿no? O la que no te da crédito por lo que tú haces, ¿no? A veces tú le cuentas a tu líder todo lo que se está haciendo y finalmente es el líder que se lleva los laureles, entonces mejor a la siguiente ya no le vas a querer contar nada, ¿no? Si se dan este tipo de ocasiones, hay problemas de comunicación o de confianza, se rompe mucho de la cultura en una organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con temas de liderazgo. Ser líder no es nada sencillo tampoco. Ser líder, tú das la cara por lo que hace un equipo. Si el equipo está fallando, es porque tú no supiste liderarlo. No le supiste dar la confianza necesaria, que si algo les pasaba a ellos, que si tenían que pedirte un permiso o si no podían conseguir terminar el proceso en esa fecha y no te comunicaron, es porque no confían en ti. Así de sencillo. Te van a ocultar las cosas. Van a hacer workarounds para que no les digas nada y se acabó. Así que hay un tema de liderazgo muy fuerte y que se toma a la ligera, ¿sí? Todos escuchan ser líder técnico. Ah, ya, entonces tengo que ser el mejor programando en Python, el mejor en Snowflake, el mejor en AWS. No es tanto eso. Puntos críticos, el compromiso o el liderazgo comprometido y el involucramiento de todos en todos los niveles de la organización, desde los generadores de los datos, los consumidores de los datos, los que construyen los pipelines, los que tienen que ver con gobiernos de datos, la gerencia. Muchos no saben que la data que ellos tienen y cómo es que esa data es crítica para los negocios, ¿sí? Quizás una persona que mantiene el catálogo de los productos dice, se creó un nuevo producto, pero no lo registro en el maestro de productos. Me da igual, porque yo ya me lo sé, yo lo comuniqué a mi área. Pero otras áreas necesitan ese input para que empiece a cuadrar los reportes que estén generándose. Algún challenge, otra vez, el data management no es ni fácil ni simple, ¿sí? Otra vez repetimos para que se nos grabe. El data management no es ni fácil ni simple. Listo. El Chief Data Officer o los llamados CDOs, ellos van a llevar o liderar las iniciativas de administración de los datos y habilitar a las empresas a apalancar sus activos de datos y obtener una ventaja competitiva. Aparentemente es una tarea sencilla, no lo es. No lo es. Y llegamos a la siguiente parte. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Sencillo? ¿Fácil? ¿Mucha información? ¿Comentarios? Está muy interesante el tema. Sobre todo para Yo quisiera añadir una parte. No sé si puedo añadir un comentario con lo que dijiste en la palabra challenge. Bueno, hola, soy Adelante, Williams. su nombre, joven. Williams, hola, hola a Hola, todos. William. Soy un Williams. Bueno, estaba participando anteriormente en las reuniones, pero no tan activo, pero a partir de ahora sí voy a hacerlo.
Hay una parte que comentaste, David, con la palabra challenge. Challenge, ¿Cuál de ¿no? todas? Challenge. Hay una palabra que comentaste de que los famosos challenge que están de moda para Data. ¿Sí? Ya, ahora, bueno, justo, bueno, hace tiempo había postulado para una empresa y recién ahora me han respondido hace 2 meses y me han mandado como una especie de challenge. Y dentro del challenge hay una parte de cuál sería la estrategia de gobierno de datos que tú harías para la organización si tienes que construir un data lake y la data proviene de diferentes recursos, aplicativos, aplicaciones web, móviles, redes sociales y todo eso. Bueno, tengo una fecha para poder presentarlo, pero igual, pase o no, me va a servir como de experiencia. Creo que justamente esto calza con lo que es expuesto ahora. Hay muchas organizaciones que no tienen de manera ordenada cuál sería su estrategia para hacer un data driving. Yo creo que Dama podría ayudar de manera legítima todo esto, ¿no? Claro, correcto. Mucha suerte con ese challenge que tienes. Espero que sigas entrando a las reuniones, participando activamente, no solamente, en realidad todos, que sigan entrando a las reuniones y den sus puntos de vista, sus perspectivas, o si es que le entendieron de alguna otra manera los conceptos de los cuales estamos hablando. ¿Cómo empezaría una iniciativa de datos o referente al challenge que estaba comentando el amigo Williams? Eh, Quizás haya distintos approaches, ¿no? Que iremos viendo más adelante. Pero lo que sí deberías tener es también un listado, un sizing de lo que hay, cuántas fuentes de información son aplicativos, servicios web, qué tecnologías usan, qué áreas están involucradas, cuántas tablas son, cuántas bases de datos son, cómo es que se generan esos datos, y ahí empezamos a hablar de el linaje de la data. Que si tú no tienes linaje, eh, estás perdido en el propio laberinto de los datos de la empresa. Tienes que tener eso claro. ¿Quién es el responsable de qué y cómo es que generan esos datos? Porque tú puedes tener 3, 4, 5 tablas de nombre muy similar y no sabes cuál tomar, ni cuándo fue la última vez que se actualizó esa tabla. Quizás se actualizó el día de ayer, al mes pasado, al año pasado. ¿Cuál vas a tomar? Quizás tomes la más reciente. Buena suerte. Quizás debas tomar la del más antigua, la del año pasado, porque lo más reciente son cosas en desarrollo, cosas que no debieron estar en ese ambiente. Claro, también tienes que tener separados tus ambientes de desarrollo, de producción, ¿no? Para que no te ocurran esas cosas. Pero a veces pasa que en un mismo ambiente tienes data porque otra área está necesitando que esté en ese ambiente, porque en ese ambiente hay datos más reales que los datos que hay en desarrollo. Sí, a veces en desarrollo solo pasan un 10% o son datos generados para salvaguardar la identidad de las personas de un ambiente productivo. Entonces necesitas probar tu proceso con data real. Entonces algunas personas dicen, oye, hazme un favor, pásalo a este ambiente o genérame un ambiente intermedio, ¿no? Entonces no sabes, eh, no tienes esa visión clara de quién genera, cómo lo genera, cuándo lo genera, ¿no? Las cosas. Eh, Llegamos a la parte de estrategia del data management. No sé si ahí ya tuvieron suficiente, ya llevamos 1 hora y media de reunión y se me acaba la batería, como para continuar la siguiente semana y puedan digerir lo que hemos conversado hasta ahora. Suena bien. Hola. Unos comentarios. Está Julio también en la llamada. Julio, que querías el horario de las 7 también. Ya está. Hola. Hola, Alex. Este horario me gusta, la verdad. Me gusta porque todavía uno está activo y puede prestar atención. Ya a las 10 de la noche ya estoy que me duermo. De acuerdo. Espero que hayan tomado nota de todo lo que haya resonado más en estos conceptos, porque hay demasiado que absorber. Pero igual, en los siguientes capítulos vamos a ir uno por uno. Archivos de datos, metadatos, calidad, seguridad, arquitectura, modelo de datos. Eso lo vamos a ir viendo
de forma participativa y conjunta todos, los que quieran apoyarnos con los slides. Algunos ya están avanzados, están en ruta, pueden entrar a revisar esos slides del chapter que gusten. Si está avanzado, pueden agregar algo. Si está por hacer, pueden indicar, me gusta este tema, quiero estudiarlo, quiero ser yo el experto en este tema, quiero resumirlo y tener acá como prueba y yo mismo participar y exponer en la siguiente sesión, ¿sí? Porque de esa manera cada uno de los que participa haciendo estos resúmenes, y me ha pasado, se les graba más, de modo que ya no es tanto una lectura, sino es un, acá esta frase me hace recordar aquella experiencia, o acá yo voy a preguntar a algunas personas de la llamada a ver cuáles han sido su, sus experiencias y cómo se sintieron, porque a mí me gusta saber mucho cuál fue el feeling en ese momento de las personas cuando tuvieron que quedarse tarde, el fin de semana, trabajando en un ambiente en el que no le dan importancia al data management y solamente te dicen, siéntate y codifica y crea líneas de código y nada más, y toman a la ligera las cosas. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Hola Alex, sí, querías conversar, ¿Qué tal? cuéntanos. Sí, quería consultar sobre los capítulos, ¿deben llevarse en orden o puede haber un salteamiento de los capítulos? Eso es la consulta, porque creo que en las charlas anteriores que tenían se salteaban los capítulos. ¿Y cómo sería? Si es que se entendería, o sea, la persona que es nueva en esto, en llevar el libro de Dagma, ¿lo entendería o no? Eso es mi consulta, si es Yo, que debo llevarlo en orden o no. yo creo que pues están como aceptable el nivel de independencia de estos capítulos, porque tú puedes hablar de Big Data, de ciencia de datos, que me parece es el capítulo 13, pero también puedes hablar de arquitectura de datos sin conocer nada del otro, o puedes hablar de seguridad de los datos sin saber temas de tan a fondo sobre arquitectura o de gobierno. Son quizás hasta cierto punto independientes, ¿sí? Lo Sí, ideal es que pasa que vayamos de uno en uno. Sí. yo recién acabo de entrar en una empresa, Blue Tap se llama, y al Uy, parecer no nombramos nombres, pero bueno. disculpa ya. Al parecer voy a llevar parte de ingesta de datos. Esa parte, ¿en qué parte del libro se encuentra? Ya te Ingesta. cuento. A ver. Ingesta es el capítulo o episodio 6. Hubo alguna charla sobre, bueno, este es Data Storage and Operations. Pude ir por ahí, tema de ingesta. O también hay otro que es integración de datos. Habría que revisar en el PDF cuál se te acomoda más si tú tienes que hacer integración o tienes que ver netamente tema de almacenamiento de la data. Y cuál te interesa. Pero igual, el chapter 6, recuerdo que por ahí se estuvo avanzando, estuvo viendo un poco, pero te quedó a la mitad o por mejorar. Como dije aquella vez cuando recién comenzamos el grupo de estudios, es como dar varios barridos al data management. Si se expuso hoy día y se vuelve a poner más adelante, no hay problema, Perfecto. porque Entonces, no voy todos a vamos a revisar recordar lo que se este habló en la capítulo. primera sesión, que es mejor que volver a tocar ese tema, ya ir preparado con preguntas o con casos o con alguna experiencia que yo quisiera contarles. Entonces está bueno si es que ya encontramos algo de hecho y que podamos mejorar. Claro, David, gracias. Revisaré ese capítulo y a cualquier consulta te los hago Y por se el me va a grupo apagar de... la laptop. Eh,
Antes que se me apague, ya, pero, y 5, se nos acomanda. Bueno, nos abandonó David, se le acabó la batería. Sí, No, cayó, es solar su batería, su laptop. cayó en campo. Bueno, mientras regresa, como dice David, los invitamos a todos los participantes de hoy día y aquellos que escuchan la grabación después por el canal de YouTube a animarse a dar una charla de otro chapter, así como nos comentaba el amigo Alex hace un momento, que estaba interesado en el tema, cómo se manejaría este tema de data management en la ingesta de datos, justamente en esa etapa. Quizás alguien tiene otro interés en otra etapa. Entonces denle una revisada a los capítulos del libro. Le escriben a David, me escriben a mí, me escriben por el grupo. Si es que se animan para la siguiente charla, para poder programarlo, ¿no? Y así todos aprendemos. Recuerden que quien enseña aprende el doble, ¿verdad?